Buenas tardes. En nombre de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, les doy a todos la más cálida bienvenida, todos los que están aquí y también a aquellos que nos están mirando online en este momento. Esta es una actividad asociada al Ciencia PIL que ya hacemos una vez al mes, pero esta es una actividad repentina que tengo el gran privilegio de presentar. Hoy día está con nosotros el profesor Jorge Heine, quien es investigador del Frederick Pardee School of Global Studies de la Universidad de Boston. Pero bueno, para hablarles de Jorge podría estar mucho tiempo. Él es abogado, es cientista político, es diplomático, es servidor público. Fue subsecretario de Aviación en el gobierno de Elwin, fue ministro de Estado en el gobierno de Frey, del último Frey. Fue embajador de Chile en China durante el gobierno de Michelle Bachelet. Y como académico es autor de innumerables publicaciones, de 14 libros, y la charla que nos va a brindar hoy tiene que ver con su último libro, China en el siglo del dragón, del año pasado, ¿no? 2022, en que repasa el milagro chino de este último siglo, su tremendo desarrollo económico y social. Entonces, sin más, dejo con ustedes a Jorge Heine. Muchas gracias, profesor. Bueno, muy buenas tardes, señor rector, señor vicerrector, profesor Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Es realmente un placer estar acá en esta universidad en la que tengo tantos buenos amigos. Después de tantos años de Zoom, es realmente un agrado poder estar en forma presencial y ver a los estudiantes y profesores directamente. La verdad es que el tema de China es un tema eterno, por una parte, un estado de civilización, 5.000 años de historia. Es el estado que tiene más continuidad en la historia de la humanidad. Hay más de 200 estados en el mundo de hoy. China es el que más larga data tiene como existencia. Y, por ende, es un tema eterno. Pero es también un tema de coyuntura. Ustedes habrán visto este último fin de semana la noticia en el mundo. ¿Cuál fue? ¿Alguien? Sí. La visita del secretario de Estado Blinken a China. Primera visita de un secretario de Estado de los Estados Unidos a China en 5 años. O sea, uno debería pensar que las dos mayores potencias del mundo deberían conversar más, pero nos da una pauta de lo compleja que está la relación entre ambos países. El secretario Blinken fue recibido en Beijing por su contraparte, el canciller Qin Gang, a quien conozco mucho. El canciller Qin Gang era director de protocolo cuando yo estuve de embajador en China entre el año 2014 y el año 2017, y tuvimos una buena relación. Yo tuve la suerte de estar en China en su momento de mayor auge, inmediatamente antes de la pandemia. Por darle a usted una idea, en los 3 años y medio que estuve en China, tuve 4 visitas al más alto nivel. El presidente Xi Jinping visitó Chile, el primer ministro Li Keqiang visitó Chile, y la presidenta Bachelet visitó China no una, sino que 2 veces. Y por lo tanto, tuve que tratar mucho con el actual canciller Qin Gang, que era quien, bueno, organizaba todas estas cosas, que es lo que hacen los directores de protocolo. Él me contaba que tiene un personal tenía 60 personas, y le tocó organizar algo así como 200 visitas oficiales al año. Ustedes comprenderán lo que eso implica. Beijing, desde luego, es hoy día uno de los grandes centros diplomáticos del mundo. China practica lo que yo llamo diplomacia anfitrión, en que organizan cumbres, eventos, conferencias internacionales y despliegan toda su enorme riqueza gastronómica, cultural, musical,
y desde luego también todo su enorme talento diplomático. La gran pregunta que surge entonces después de esta visita del secretario de Estado Blinken es si ello va a provocar un descongelamiento de la Guerra Fría que se ha dado entre China y Estados Unidos en el curso de los últimos 5 años. Es una pregunta que está abierta, no sabemos la respuesta. Veremos algunos indicadores tempranos, si es que vienen otras visitas, si es que pasan otras cosas. Hay una posibilidad que el presidente Xi vaya a Estados Unidos en noviembre a la cumbre de APEC. Parte de esta visita del secretario Blinken trataba de un poco de ir despejando el camino para que eso ocurra. En fin, hay numerosas preguntas que surgen en ese sentido, y todas tienen que ver con este libro mío que ha sido mencionado, que fue publicado el año pasado, con el título China en el siglo del dragón, lo que todos deben saber sobre China, publicado por Blum, que ha tenido mucha crítica y mucho comentario en la prensa. Yo cito a un autor norteamericano que dice: la gran pregunta de este siglo es ¿qué va a hacer China? No sabemos. Yo trato de dar algunas pautas, algunas luces en este libro que ustedes espero tengan oportunidad de leer. Pero lo que yo quisiera hacer en la mañana, en la tarde de hoy, no es tanto entrar en la coyuntura, tal vez puedo responder algunas preguntas al respecto, sino que quisiera compartir con ustedes una mirada larga. O sea, ¿qué significa China en el mundo de hoy y por qué es tan importante? Conversaba con el rector, que me decía que él ha estado en repetidas oportunidades en China y se ha impactado por lo que hace la labor de las universidades. Había una época, voy a volver sobre esto, en que se decía que los chinos eran buenos para copiar, pero no para inventar. Si eso fue cierto alguna vez, desde luego hoy día ya no lo es. China, por darle a ustedes una idea, invierte, se podría decir, un 2.5% de su producto en investigación y desarrollo. Solo Estados Unidos gasta más que China en términos absolutos en materia de investigación y desarrollo. Estamos hablando de 500.000 millones de dólares asignados a investigación y desarrollo. No sé si ustedes saben, en nuestro querido Chile, en muchos sentidos el país más desarrollado y avanzado de América Latina, el gasto en investigación y desarrollo es 0,38 del Producto Bruto. Dadas las diferencias de Producto Bruto, ustedes comprenderán que esa cifra por sí sola nos indica la prioridad que se da a la investigación y al desarrollo en China y los enormes avances que ello les ha permitido. No es casualidad, China es potencia nuclear, potencia espacial y potencia que está en la punta en áreas tan significativas como investigación artificial, computación en la nube, biotecnología, nanotecnología, en fin. Muy bien. Ahora, lo que yo quisiera hacer es compartir con ustedes qué es lo que ha permitido este extraordinario desarrollo de China. China en este momento no está pasando por un buen momento. Es importante subrayar eso. Obviamente, la pandemia, el cierre de China durante 2 años, prácticamente nadie podía salir, nadie podía entrar a China por el COVID, obviamente causó todo tipo de efectos en la actividad económica. Le ha costado a China salir de eso. En este momento, además, con las diferencias con Estados Unidos, ha habido el bloqueo de exportación de semiconductores a China, no solo de Estados Unidos, sino también por otros países. Los semiconductores, como ustedes saben, chips, son un elemento clave para gran parte de la actividad industrial de punta en el mundo de hoy. Eso le está causando serias dificultades. Hay un problema con una burbuja inmobiliaria que se ha construido de más en muchas partes. Uno ve en China filas y filas de torres enormes de edificios vacíos. O sea, China en este momento no está pasando por un buen momento. Y no han faltado los que dicen, bueno,
esto demuestra que en cualquier momento se va a venir abajo el tinglado. Yo en mi libro comento que en los estudios sobre China hay toda una escuela de profesores, periodistas, analistas que llevan 30 años hablando del inminente colapso de China. Se llama la escuela colapsista. Ahora, eso nunca ocurre, pero curiosamente estas personas continúan siendo ascendidos, promovidos, sus libros se venden, están en la televisión, y llevan 30 años diciendo algo que no ocurre. Uno pensaría que alguien en algún momento diría, bueno, señor, usted dijo esto mismo hace 30 años atrás, y no ha pasado, se ha equivocado. Pero la gente escucha lo que quiere escuchar, y por lo tanto hay un mercado para ese tipo de planteamiento. Y con ocasión de estas dificultades que está enfrentando la economía china, nos faltan los que han dicho lo siguiente durante mucho tiempo. Ustedes saben, pero el PIB de la economía china ya superó al de Estados Unidos en materia de paridad de poder adquisitivo. Eso ocurrió en el año 2014. En el año 2014, la economía china tiene mayor tamaño que la de Estados Unidos en paridad de poder adquisitivo. ¿Qué significa? Significa que ¿qué es lo que yo puedo comprar con esa cantidad de dinero en China? A diferencia de lo que puedo comprar, qué sé yo, en Francia, en Chile. Bueno. Bien. Las proyecciones que se hacen es que para fines de esta década, para fines de la década de los 20, la economía china va a superar a la economía de Estados Unidos en precios de mercado. No ya en términos de paridad por adquisitivo, sino que en términos absolutos. Muy bien. Pero con ocasión de estos corcoveos recientes, no han faltado los analistas que han dicho, bueno, esto demuestra que eso no va a ocurrir antes del fin de esta década. Es más, inmediatamente se suben al carro. Y dicen, eso no va a ocurrir nunca, porque China va para abajo. Lo que yo quisiera compartir con ustedes esta tarde es que ese me parece un diagnóstico profundamente antojadizo y profundamente equivocado. Las mismas razones que han llevado a China a estar en la situación expectante en que se encuentra hoy, en que es el mayor exportador en el mundo, ningún país exporta más bienes que China, en que el primer trimestre de este año pasó a ser el mayor exportador de autos en el mundo. Como ustedes saben, China exporta muchos autos, pero no había logrado colocar una marca importante. A todos nos cuesta encontrar una marca significativa de autos chinos. Sin embargo, en materia de autos eléctricos, China ha encontrado un nicho. Y como digo, el primer trimestre de este año superó a Japón en términos de número de automóviles exportados en el mundo. Muy bien. Pero, ¿cuál entonces es el secreto del éxito chino? ¿Qué hay tras este extraordinario crecimiento de un 10% anual por 30 años consecutivos? O sea, los economistas tradicionalmente nos decían que ningún país podía crecer a un 10% anual por 30 años consecutivos, y mucho menos aún una economía del tamaño de China. Sin embargo, China hizo eso. Y hoy día tiene un ingreso per cápita se calcula unos $13.000 anuales, un poquito más abajo del ingreso per cápita de Chile. Tiene ciudades como Shanghái. ¿Alguien acá ha estado en Shanghái? Shanghái yo la llamo la primera ciudad del siglo XXII. Por algunos de los edificios más altos del mundo, por una parte a un lado del río Pudong, y por otra parte con el Bund, al otro lado del río, una fila de edificios neoclásicos muy bien conservados y de mucho estilo. Y han logrado mantener la convivencia de lo antiguo y de lo nuevo con mucha clase y con mucha visión. Una ciudad de 25 millones de habitantes, el mayor puerto del mundo. Déjeme darle a usted una idea, lo que yo llamo en mi libro China Speed, la capacidad de hacer las cosas rápido. Año 1992, número de líneas de metro en Shanghái, 0. Número de líneas de metro en Río de Janeiro, 2. 20 años después, 2012,
Número de líneas de metro en Shanghái, 14. Número de líneas de metro en Río de Janeiro, 2. ¿Qué nos dice eso respecto de la capacidad de hacer cosas y de hacerlas rápido? Pues no solo hacerlas, hay que hacerlas rápido. Muchas veces la gente me dice, ¿cuál es el secreto del éxito? ¿Por qué crece tan rápido China? Yo le digo, la respuesta es muy sencilla, porque hacen las cosas rápido. No sé si ustedes saben lo que ha pasado con el puente sobre el canal de Chacao. Es un puente que cubre 2 kilómetros. Yo he pasado muchas veces en ferry de Puerto Montt a Chiloé. Se hace en 10 minutos. ¿Usted sabe cuánto tiempo lleva ese puente en construcción? Creo que son 12 años. China hizo el puente más largo que hay sobre océano, de Zhuhai a Hong Kong, 50 kilómetros. Lo hizo en 6 años, dentro del presupuesto y dentro de plazo. Nosotros tenemos una cosa de 2 kilómetros y llevamos 12 años. La diferencia entre un país rápido y un país lento. Chile alguna vez fue un país rápido y me temo que lo hemos ido perdiendo. Muy bien. Déjenme mencionar un caso que se menciona mucho como el punto donde partió todo este llamado milagro chino. Y es el pueblo de Shenzhen. A fines de los años 70 era una aldea de pescadores de 30.000 habitantes. Hoy es una metrópolis de 15 millones, capital del sector de telecomunicaciones del mundo, sede de empresas como Huawei, ZTE y Tencent. Deng Xiaoping, el gran arquitecto de la China moderna, hizo de Shenzhen su laboratorio, su lugar para experimentar políticas públicas y llevó a China a lo que es hoy, después de crecer a un 10% anual por 30 años consecutivos. Lo interesante es que este despegue de Shenzhen tuvo 2 etapas. Una es que a partir del año 1979, cuando Xi Jinping la nombra como zona económica especial, que con un gran auge de la industria manufacturera, y luego en 1993. Y acá vemos nosotros cómo funciona la mentalidad de la China contemporánea y por qué dan estos saltos extraordinarios en su desarrollo. El entonces secretario general del Partido Comunista en Shenzhen y por ende máxima autoridad de la ciudad, Li Youwei, concluyó que el futuro de Shenzhen no estaba en plantas de ensamblaje, no estaba en fábricas convencionales, ni en la copia de prototipos, sino que estaba en la innovación tecnológica. Y dijo, a partir de ahora no vamos a permitir más el registro de industrias tradicionales, solo industrias de alta tecnología y de telecomunicaciones. El cambio fue dramático y como se dice, el resto es historia. Huawei, esa gran empresa de telecomunicaciones, la mayor empresa de telecomunicaciones del mundo, de acuerdo a algunas métricas, y estoy seguro que ustedes han escuchado hablar de ella, está en Chile, tiene su sede allí, ZTE, otras empresas de telecomunicaciones también. Entre 1980 y el año 2016, Shenzhen creció, la ciudad de Shenzhen creció con 22, escuchen esto, 22% de promedio anual. China crecía al 10%, Shenzhen crecía al doble de eso. Y el gasto de investigación en desarrollo en Shenzhen es de un 4% del PIB de la ciudad, que es casi el doble de lo que gasta China a nivel nacional. 7 empresas basadas en Shenzhen están en las Fortune Global 500. Shenzhen también es sede de BYD, la empresa que produce buses, los buses eléctricos que ustedes ven acá en Santiago, son de BYD, esa empresa basada en Shenzhen. Shenzhen tiene una flota municipal de buses de 16.000 buses, todos ellos buses eléctricos. Eso es modernidad, eso es progreso. La verdadera modernidad hoy día está en lugares como Shanghái, como Shenzhen, como Chongqing, como
Beijing. Y acá mi punto es que en China la innovación no es meramente una palabra a la que todo el mundo le rinde pleitesía, como ocurre tanto en nuestros países. Estar a favor de la innovación es como estar a favor de la maternidad y del sistema métrico decimal. Bueno, todo el mundo está a favor, ¿qué gracia tiene? Bueno, la pregunta es, ¿cuántos recursos el Estado está dispuesto a asignar a ello? Porque no sacamos nada con hacer gárgaras con la innovación. Si a la hora de ponerse, a la hora de meter la mano al bolsillo, no se pone nada y por lo tanto no pasa nada. Y el punto que yo quisiera plantear entonces, es que hay 5 factores fundamentales que son los que están tras el milagro chino. Y si nosotros nos fijamos en ello, nos daremos cuenta que el quedarnos en la chimuchina, en quedarnos en lo que la burbuja inmobiliaria que está estallando, la deuda de las ciudades y las provincias, los problemas que está teniendo China con Estados Unidos, todas son cosas verdaderas y que obviamente presentan problemas. Pero es importante tener un poco la mirada larga, que yo tuve el privilegio de tener cuando estuve 3 años y medio en Chile en ese periodo de gran auge, inmediatamente antes de la pandemia, inmediatamente antes de lo que yo denomino la Segunda Guerra Fría entre Estados Unidos y China. ¿Cuáles son entonces estos factores que han sido los verdaderos motores, los que han llevado a China a convertirse en la gran potencia que es hoy y que la proyectan como la mayor economía del mundo a fines de esta década? Una respuesta que mucha gente utiliza es muy sencillo. Los chinos son muchos y trabajan muy barato. Y por lo tanto, crecen. La verdad es que esa es una respuesta bastante pedestre. Primero, hay muchos países que son muy grandes. Y eso no significa que hayan progresado ni hayan tenido el avance que ha tenido China, por una parte. Y por otra, la verdad es que los sueldos y salarios en China han crecido mucho. China ya no es el país más barato en el cual producir. Los sueldos chinos están, por ejemplo, al doble de los sueldos de Vietnam, para darle a usted una idea. Y el ingreso per cápita en China, ya le digo, te hablo de unos $13.000 anuales, un poco menor al de Chile, pero estamos hablando de 1.400 millones de personas. El chofer mío, por darle a usted una idea, la gente, no, pero hay una enorme desigualdad. Sí, hay desigualdad. Pero, por otra parte, 800 millones de personas han salido de la pobreza. El chofer mío en la Embajada de Chile manejaba un Audi, por darle a usted una idea. Él es un chofer, manejaba un Audi. Bueno, entonces, esta noción de que China de alguna manera ha progresado porque son muchos y porque trabajan por poco, ya no ocurre. Hoy día son otras las dinámicas que están detrás del milagro chino. ¿Cuáles son estos factores entonces? El primero de ellos, ya le levantaba al respecto, es el de la innovación. Para ellos el innovar, el hacer cosas de manera distinta, de manera diferente, es fundamental. Y déjenme darles un ejemplo muy concreto. Cuando China se incorpora a la Organización Mundial de Comercio, el año 2001, se da cuenta que va a tener que multiplicar su capacidad de transporte de carga tremendamente. Porque para responder a las grandes oportunidades que presenta el comercio mundial, tenía que poder hacer llegar las cosas a puerto, desde Chengdu, desde Chongqing, del interior, hasta Shanghái, hasta Tianjin, hasta Guangzhou. Y eso significaba mejorar su cadena de transporte y sobre todo, sobre mucho énfasis en materia de trenes. Y China comienza a desarrollar toda una tecnología ferroviaria y se asocia con empresas japonesas, alemanas, francesas, llega a tener un ministerio de ferrocarriles. China tiene algo, imagínense, esto no hay en ninguna otra parte del mundo, hay una academia de ciencias ferroviarias con miles de ingenieros y científicos que estudian los trenes.
Y como resultado de ello, China tiene hoy día una red de vías férreas de alta velocidad de 40.000 kilómetros. China tiene un 60% de todas las vías férreas de alta velocidad que hay en el mundo. El país que le sigue es Japón, tiene 2.700 kilómetros. Y cuando China decide adoptar los trenes de alta velocidad, hasta entonces Japón, que había sido pionero en los años 60 y también se usaban en Francia, a lo mejor algunos de ustedes andaban en ellos, en España, el Galgo en Francia, el TGV, también en Alemania. Los trenes de alta velocidad andaban a 250 kilómetros por hora, que ya es mucho. Y uno podría decir, bueno, los chinos van a adoptar y van a tener su tren de 250 kilómetros por hora, que está bastante bien dentro de lo que son las cosas. Pero así no funciona la mentalidad china. Ellos dicen, no, 250 kilómetros por hora es muy despacio. Nosotros queremos 350 kilómetros. Invirtieron lo necesario y hoy día los trenes chinos son los más rápidos del mundo, los más cómodos y están en la punta en materia de tecnología ferroviaria. Yo en el libro cuento una anécdota. Yo llevé a los nietos míos a Shanghái y estábamos en el carro. El nieto mío, que tiene 10 años, Manuel, dice, yo quiero ir al baño. Íbamos a 350 kilómetros por hora y las casas pasaban al frente muy rápido. Y él decía, pero si voy al baño me voy a caer. Esto va tan rápido. Yo le dije, no, Manuel, no te vas a caer, camina nomás. Y no se cayó. ¿Por qué? Porque la ingeniería está hecha de tal manera que se puede ver un vaso de agua lleno al lado de donde uno va sentado, de Beijing a Shanghái, y no se va a caer una gota. Porque esta es una ingeniería de punta y de primer nivel. El segundo, muy ligado al anterior, es la investigación. Les decía a ustedes que China asigna un 2.5% del PIB a investigación y desarrollo, 500.000 millones de dólares. El promedio en América Latina es un 0,6%, que Chile, el país más desarrollado de América Latina, según algunos indicadores, esté por debajo de la media de la región en este indicador, un 0,38%, no habla bien en ese sentido de nuestras prioridades presupuestarias. Y universidades como Tsinghua y Pekín están entre las top 20 del mundo. Bueno, esto es una idea, esto no se sabe, porque nosotros vivimos un poco en una burbuja acá. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Tsinghua, hace varios años, está rankeada por encima de la Facultad de Ingeniería de MIT. MIT es una gran universidad, pero Tsinghua, su Facultad de Ingeniería, está en los rankings, superando a la de MIT. El tercero, y esto es muy original, es que China hace lo que se llama experimentación en políticas públicas. Esto puede parecer muy extraño. ¿Cómo se puede experimentar en políticas públicas? Políticas públicas, como nosotros las conocemos, se pasa una ley, la ley aprueba ciertas cosas, Transantiago, reforma de la salud, plan auge, y luego se aplica. ¿Cómo se puede experimentar? Bueno, los chinos experimentan. Y esto tiene relación con un famoso dicho de Deng Xiaoping, el gran arquitecto de la China contemporánea. Él decía, hay que cruzar el río tocando las piedras. ¿Qué quiere decir con esto? Uno puede zambullirse sin saber, bueno, si hay agua en la piscina. Uno tiene que ir paso a paso. Y él estaba muy consciente que él, que quería reformar la economía china, que estaba muy subdesarrollada cuando llega al poder después de los años de Mao Zedong en el año 78, él tenía que probar primero en chico si las cosas funcionaban. Y si funcionaban, por ejemplo, en Shenzhen, las ampliaba a la provincia de Guangdong. Y si funcionaban en Guangdong, lo aplicaban en las provincias vecinas. Y si funcionaban también en las provincias vecinas, recién ahí, lo aplicaban a nivel nacional. Porque él estaba muy consciente que si aplicaban una política equivocada a nivel nacional, de un suácate, ahí sí que se venía abajo el tinglado, ahí sí que colapsaba todo. Pero si las cosas se van haciendo de a poquito, un dicho italiano, chi va piano va lontano, que él aplicó de manera muy efectiva y con mucho acierto.
Un cuarto principio, y de nuevo, esto es algo que nos parece a nosotros muy ajeno, y la gente no sabe de estas cosas porque vivimos de nuevo en una burbuja en que la información que nos llega sobre China muchas veces es muy parcial, muy sesgada, muy equivocada. El principio de la meritocracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que en China, para llegar a responsabilidades de cualquier índole, hay que pasar por sedazos muy finos. Xi Jinping, presidente de China, antes de ser presidente ocupó 17 cargos distintos. Fue gobernador, fue vicepresidente, fue gobernador de 2 provincias. Tiene un doctorado de la Universidad de Tsinghua. Li Keqiang, el que fue su primer ministro, a quien también me tocó tratarlo mucho, doctorado en Economía en la Universidad de Pekín, fue gobernador de 2 provincias. Y ahí la gente se prueba. China es un país con muchos desastres naturales, terremotos, inundaciones. Bueno, si uno es gobernador de una provincia, le toca un terremoto, ¿cómo la maneja? Le toca una inundación. ¿Cuánta gente se muere? Moviliza los primeros auxilios. ¿Qué es lo que hace con los hospitales? Bueno, en la cancha se ven los gallos. Y esto China lo aplica desde el nivel más bajo, desde consejero municipal hasta presidente de la República. Y los cuadros del Partido Comunista Chino son evaluados todos los años, con indicadores, 40, 50, 60 indicadores. A un alcalde le miden, ¿subió o bajó el desempleo en este municipio en el periodo que él fue alcalde? ¿Qué pasó con la contaminación? ¿Subió o bajó en relación a los municipios vecinos? ¿Qué es lo que pasó con los resultados de los exámenes escolares? ¿Rinden más los alumnos en este municipio que en los municipios vecinos? Y de acuerdo a eso, si lo hace bien, bueno, puede ser alcalde de un municipio más grande. Y si lo hace bien ahí, puede llegar a ser gobernador de la provincia. Y si lo hace bien ahí, puede llegar a ser ministro en el gobierno central. Pero la gente se va aprobando. ¿Ustedes se imaginan lo que sería en Chile medir anualmente el rendimiento de los alcaldes y ver cómo lo ha hecho cada uno de ellos a través de distintas métricas? Obviamente, China tiene un sistema autoritario, no tiene una democracia. Chile tiene una democracia. No todas las cosas se pueden traspasar. Pero yo creo que son datos importantes que nos permiten entender cómo funciona China y por qué ha llegado a los niveles en que ha llegado. Los altos cargos en el gobierno chino, ministros de Estado, embajadores, viceministros, directores generales, es gente muy probada, gente con estudios, gente con experiencia, gente que sabe lo que tiene entre manos. Y por ende, el país progresa, el país avanza. No hay espacio para la improvisación acá. Las cosas se hacen de acuerdo a ciertos planes, de acuerdo a ciertas métricas, y se avanza de acuerdo a ello. Y déjenme hacerles una pequeña anécdota. Como ustedes saben, esta no es una charla sobre las relaciones entre Chile y China, pero obviamente para Chile la relación con China es muy importante. Como ustedes saben, para Chile, China es su socio comercial número 1. El comercio de Chile con China supera los 60.000 millones de dólares. Alrededor de un 38% de las exportaciones de Chile van a China. Así que, y la gente, bueno, por eso es puro cobre. No, no es puro cobre. Cuando yo estuve en China el año 2016 en particular, China pasó a ser el mayor mercado del vino chileno, superando a Estados Unidos, superando al Reino Unido. Y Chile para China pasó a ser la mayor fuente de
exportación de frutas, ningún país en el mundo exporta más fruta a China que Chile. Estamos hablando de 5.000 millones de dólares, o sea, las cifras. Solo en cerezas, Chile exporta más de 2.000 millones de dólares al año a China. Esta es una fruta a un país. O sea, démonos cuenta de lo que esto implica. Bueno, pero la anécdota que les iba a comentar es la siguiente. Esto me lo contó a mí el negociador de Chile. El año 2005, Chile está negociando un tratado de libre comercio, un TLC con China. Chile pasó a ser el primer país en el mundo individual. China antes había firmado con ASEAN, que es una entidad colectiva, digamos, pero no tenía ningún TLC con un país individual. Con Chile fue el primero. Bueno, están negociando el TLC y China no quería incluir el vino chileno en el TLC. Y el negociador chileno, que fue quien me contó la historia, le dice, no, es que nosotros tenemos mucho interés en incluir el vino, muy importante, una importación emblemática. Y al final, el negociador chino, a quien también conocí, le dice, ¿sabe? La verdadera razón por la cual no queremos incluir el vino es porque el vino chileno es tan bueno y los chinos somos tantos que nos lo tomaríamos todos y los dejaríamos a ustedes sin vino. Y el negociador chileno lo mira y le contesta, si eso llega a ocurrir, nosotros estaríamos dispuestos a hacer el máximo sacrificio. Y el negociador chino lo mira y le dice, ¿y cuál sería el máximo sacrificio? Tomaríamos vino argentino. Bueno, la historia es que, como digo, hoy día China ha pasado a ser el mayor mercado para el vino chileno, así que fue bueno haberlo incluido. Muy bien. Y ya quiero ir redondeando para pasar a las preguntas. El quinto principio que quería mencionarles, que está atrás, lo que yo llamo el milagro chino, es el principio de la competencia. Acá nosotros muchas veces tenemos la impresión que debido a que China tiene una gran cantidad de empresas estatales, China tiene una importante cantidad de empresas privadas, el sector privado, que funciona de acuerdo a las leyes del mercado, es muy importante, pero tiene también una cantidad importante de empresas estatales. Las mayores empresas son empresas estatales. Y eso a veces da la impresión que la gente cree que estas empresas operan básicamente dirigidas por Xi Jinping, que Xi Jinping se levanta por la mañana y dice, a ver, ¿qué es lo que va a hacer esta empresa? ¿Qué es lo que va a hacer esta otra? ¿Quién voy a nombrar de gerente de recursos humanos en esta? ¿Quién voy a nombrar de gerente de ventas en esta otra? No, esto no es así. Lo que ha hecho China, y lo ha hecho cuando tuvo que ordenar las cosas en materia de empresas estatales, introdujo el principio de la competencia. Y esto opera en todos los planos. Voy a volver a esto en un momento, pero las empresas estatales chinas compiten entre sí. No hay una sola empresa estatal china, por ejemplo, en el sector petrolero. En el caso de Chile está ENAP. En China hay media docena. Y ellas compiten entre sí. Y ellas tienen que tener buenos resultados comerciales a fin de año. Y los gerentes generales y los otros gerentes son evaluados de acuerdo a su rendimiento. ¿Cómo operan? Entonces, China se ha dado cuenta que la competencia es buena. Es un sistema autoritario, es un sistema de partido único, no es una democracia como la que tenemos en Chile. Pero funciona la competencia. Los cuadros del partido tienen que competir entre sí para llegar a altas posiciones. ¿Y compiten cómo? Con rendimiento, con esas evaluaciones. Las empresas estatales compiten entre sí. Los exámenes para entrar a las universidades chinas son exámenes matadores, ¿no? Para poder entrar a las universidades. Entonces, lo que quisiera subrayar es que no estoy diciendo que China no tiene problemas. Los tiene y en este momento está teniendo bastante. El problema mayor, sin duda, es el declinar demográfico. Como ustedes saben ya, India ha superado ya a China en materia de población. India hoy día es el país en el mundo con mayor población. Yo también fui embajador en India y es un país también muy cercano a mi corazón. Pero China está comenzando a declinar demográficamente, lo que naturalmente es un desafío
no menor. Pero, habiendo dicho eso, es importante tener presente que los avances que ha tenido China, que la han llevado a esta situación tan expectante en el mundo de hoy, se debe a estos factores que yo les he mencionado. Yo creo que tenemos mucho que aprender de ellos. Muchas gracias. ¿Cómo hacemos? ¿Tú también dejas las preguntas? Sí. Me hace falta un micrófono. Sí, cómo no. Ok. A ver, lo voy a molestar aquí, profesor. Ok, entonces tenemos tiempo para algunas preguntas. Ahí está el micrófono. Ahí sí. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Rodrigo Álvarez Valdés. Soy profesor de la Escuela de Periodismo. Me dedico al estudio de Asia y en particular a China, Japón y Corea. Desde esa perspectiva, te agradezco muchísimo la presentación porque creo que hay un universo de estudiantes que deben comprender que lo que queda de siglo y el que viene es el siglo del Pacífico, como uno lo leía seguramente hace 10, 15 años atrás. Además, creo que es una oportunidad para que vean en el estudio del chino una necesidad, porque como tú bien sabes, ¿cierto? Los grandes actores globales se imponen no tan solo desde la perspectiva económica, sino que también desde la perspectiva del lenguaje. Necesitamos nuevos grupos de estudiantes que sepan chino mandarín. Dicho aquello, me surgen muchas preguntas, pero sé que no puedo... Partamos por una. La primera. Tú sabes bien que existe la teoría de la amenaza china, construida por Occidente, y me gustaría que tú pudieras reflexionar con respecto a cómo visualizas eso, ¿no? Cómo podemos cambiar desde la perspectiva de Occidente una aproximación. Y la segunda tiene que ver con nuestra región. También tienes claridad que China se ha expandido fuertemente. De hecho, seguramente muchos de ustedes han dado cuenta que tenemos las ciudades pequeñas, llenas de los malls chinos, y hay un proceso de entrada ya no tan solo económico, sino que político. Desde esa perspectiva, ¿cómo observas tú el proceso, cierto, de esa relación política, pensando en los dos white papers, el del 2008 y 2016, que nos hablan a nosotros sobre la relación política? Gracias. Muy bien, gracias por la pregunta. A ver, vamos por parte. La primera, el tema de la amenaza china, que es vista como tal. Yo vivo en Estados Unidos. En Estados Unidos el tema de lo que representa China es visto como, efectivamente por algunos, como una amenaza y se toman distintas medidas al respecto. Muy bien. ¿Cuál es mi mirada sobre ello? Yo creo que esto tiene dos ángulos. Por una parte, es algo perfectamente natural y lógico, esto ha ocurrido siempre en la historia. Cuando nosotros tenemos una potencia hegemónica, que es Estados Unidos en este caso, y que lo ha sido por varias décadas, se podría decir que desde mediados del siglo XX hasta ahora, y surge otra potencia, una potencia que supuestamente quería comerle la color, digamos, ¿no? Esta potencia hegemónica se siente amenazada, y es lógico que así sea, y va a reaccionar, y va a tomar medidas para que ello no ocurra. Eso ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. Ocurrió en el caso de Gran Bretaña y Alemania, que llevó a la Primera Guerra Mundial, ocurrió antes entre Atenas y Esparta, en fin. Lo que hay que tener cuidado ahí es que, bueno, que eso no desemboque en guerra, digamos, ¿no? Ese es un poco el punto. Eso por una parte. Pero yo a eso le añadiría un pequeño colofón, y que es el siguiente. A mi juicio, parte de esta noción de amenaza china se ve, a mi juicio, exagerada, por esta idea de que Estados Unidos quiere y debe mantener a toda costa su primacía, su dominio. Entonces yo
Yo enseño en la Universidad de Boston, nosotros tenemos varios miles de estudiantes chinos. Y yo le he escuchado a gente decir, no es bueno que tantos estudiantes chinos vengan a las universidades de los Estados Unidos. Hace un par de años, China tenía 400.000 estudiantes universitarios en los Estados Unidos. Gran parte de ellos en estudio de posgrado, gran parte de ellos en ciencias naturales y en ingeniería, las disciplinas STEM. Yo le he escuchado decir a gente que eso es malo, porque esto le permite a China ser más eficiente, hacer mejor las cosas y llegar a amenazar más a Estados Unidos. Eso a mí me parece una noción profundamente equivocada. ¿Qué es lo que es la universidad? La universidad es un templo del saber y todos son bienvenidos y todos estudiamos. Una cosa es el espionaje, y el espionaje debe ser sancionado y prohibido y castigado, esa es otra cosa. Pero el estudio y la ciencia tiene un carácter universal, no podemos comenzar a discriminar de acuerdo a el pasaporte del estudiante o del profesor. Y yo creo que en ese sentido esta noción de mantener la primacía a toda costa es una noción equivocada. Yo creo que es perfectamente posible. China no va a ninguna parte, va a seguir creciendo a las tasas que crece, va a superar el tamaño de la economía de Estados Unidos en algunos años. ¿Qué hacer con ello? Bueno, es perfectamente posible a mi juicio acordar un condominio, vivir en condominio. Estados Unidos y China conviven, no tiene por qué estar uno pisándole encima al otro. Respecto de la relación con Chile y con América Latina, déjeme contarles a ustedes una pequeña anécdota que refleja muy bien el grado al cual nosotros nos tenemos que poner de acuerdo con nosotros mismos si queremos realmente dar el gran salto al desarrollo. Chile, una de las razones por las cuales Chile ha llegado donde ha llegado, como les decía anteriormente, en muchos aspectos el país más desarrollado, más avanzado de América Latina, es porque vio muy temprano, en los años 90, que el futuro estaba en Asia, el futuro estaba en el Asia-Pacífico. Y Chile ingresa a la PEC, segundo país latinoamericano en ingresar a la PEC, el año 1994. Chile define la globalización como asianización. Es el primer país latinoamericano en firmar un tratado de libre comercio con un país asiático, con Corea, en el año 2002. Después firma con China en el año 2005. Después yo mismo lo firmé un acuerdo comercial con India en el 2006, en fin. Y Chile hoy día exporta alrededor de un 60% de sus exportaciones para el Asia, un 38% a China. Bueno, lo que ocurría, sin embargo, era que, por distintas razones, China no estaba invirtiendo demasiado en Chile. China ha invertido más en Perú, sobre todo en el sector minero, en Ecuador, en infraestructura, en Brasil, en el sector eléctrico. China tiene alrededor de, creo que son 180, 170 mil millones de dólares de inversión en América Latina. Y alrededor de la mitad de eso está en Brasil. Y la cuota que tiene Chile de ello es relativamente pequeña. Muy bien. La presidenta Bachelet, cuando me nombró, a ella le acaban de dar un doctorado honoris causa en la Universidad de Oxford, merecido, por cierto. Cuando estuvimos conversando, cuando ella me nombró, en el año 2014, estuve conversando como una hora en La Moneda, los dos solos. Y ella me dijo, Jorge, el comercio con China está muy bien, pero lo que no está bien es la inversión. Dedícate a promover la inversión china en Chile, porque eso nos hace falta. Y eso fue lo que yo hice durante parte importante de los 3 años y medio que estuve allá, reuniéndome con empresarios, participando en seminarios, escribiendo en la prensa, participando en la televisión, en fin. Muy bien, estas cosas toman su tiempo. En el año 2019, como ustedes recuerdan, China pasó a ser la primera fuente de inversión extranjera en Chile. Y lo mismo ocurrió el año 2021. Inversión en el sector eléctrico, en el sector vinícola, en el sector en distintas áreas. State Grid, que es la mayor empresa de energía eléctrica en el mundo, es una de las que ha invertido en Chile, compró una compañía general de electricidad, que era parte de propiedad de otra empresa extranjera, la compró State Grid. Muy bien. ¿Qué pasó? Estas cosas son dignas de Ripley.
hubo una fuerte reacción, artículos en la prensa. Esto es muy peligroso. Los chinos están comprando Chile. Esto hay que detenerlo. Esto no es posible. Hay que nombrar un comité especial para evaluar el impacto geopolítico y geoestratégico de las inversiones chinas en Chile y aprobar solo aquellas que no conlleven peligros estratégicos. ¿Ustedes han escuchado estupidez más grande? Chile necesita capital, Chile necesita inversión. ¿Y vamos a comenzar a bloquear la inversión? No, es que el argumento además era, es que esas son empresas estatales. Enel es una empresa estatal también, ¿no? Italiana. No, es que ellos son italianos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? No, es que las empresas estatales italianas son distintas a las empresas estatales chinas. ¿Por qué son distintas? Bueno, a lo que voy es que tenemos que ponernos de acuerdo con nosotros mismos. O queremos inversión extranjera, o queremos mantener una economía abierta, o queremos seguir capitalizando, o no. Si no, bien, yo creo que esa es otra parada. Pero la noción de que de alguna manera la inversión china constituye una amenaza, constituye un peligro, me parece una noción completamente equivocada. Hola, buenas tardes. Soy Catalina Barbaste, estudiante de Ingeniería Comercial. Quería preguntar, bueno, se habló que China en los últimos 30 años ha tenido un crecimiento del 10% sostenidamente. Y quería preguntar cuáles cree usted que son los mayores desafíos que China tiene que enfrentar como Estado. Se ha hablado harto que ha habido represión en la libertad de expresión, por ejemplo, desigualdad de ingresos, problemas del medio ambiente. ¿Cuál cree usted que serían los temas principales que China debe enfrentar como Estado para alcanzar un mayor bienestar social? Gran pregunta y muy importante. Como ya le dije anteriormente, China no es una democracia. Las autoridades no son electas por sufragio universal. Las autoridades son electas por el partido, que es el único partido que hay, con todo lo que ello implica. Es el primer dato que hay que tener presente. Ahora, también hay que tener, yo muchas veces escucho que China es una sociedad cerrada. China es muchas cosas, pero no es una sociedad cerrada. O sea, hay 1 millón de chinos estudiando en el extranjero. Ya les dije a ustedes, 400.000 en los Estados Unidos en un momento dado. China es una sociedad absolutamente conectada. Hay 1.600 millones de teléfonos celulares. Hay más celulares que gente en China, ¿no? Todo funciona con comercio electrónico, ¿no? El lugar en que el comercio electrónico está más avanzado en el mundo es en China, ¿no? Los chinos viajan muchísimo. Son los turistas que más gastan cuando salen al extranjero. De manera que sociedad cerrada no es. De acuerdo a todas estas métricas que yo le estoy dando, es una sociedad bastante abierta. Ahora, hay obviamente controles, hay controles en Internet. A ver, por darles a usted un ejemplo. Yo soy, para bien o para mal, tuitero. Y yo dije, voy a llegar a China y no voy a poder tuitear, porque Twitter no funciona en China. Bueno, llegué a China y oye, Jorge, me dijeron, VPN. Por un VPN, listo. Y dije, bueno, yo soy embajador, ¿no será esto medio nombre? Todos los embajadores lo hacen. Y ya el cambio fuera. La gente usa Facebook, usa Twitter, usa Snapchat, un VPN. Entonces, yo creo que es importante no malinterpretar lo que hay. Respecto al tema del medio ambiente, un problema serio. A mí me tocaba a veces, el aire no es que estuviera negro en Beijing, estaba café. Yo no podía ver, en el auto no podía ver a 1 metro delante mío. Entonces, obviamente hay un problema muy serio, precisamente por crecer a tasas tan altas, se descuidó el tema del medio ambiente. Ahora, China está haciendo un esfuerzo grande por controlar eso. Hoy día es de dulce y de agraz. Por una parte, cerca de la mitad de la energía que China produce proviene del carbono, que es la fuente más contaminante. Pero por otra parte, en materia de energía solar y energía eólica, China está en la punta en el mundo, tanto en
tecnología como en orden de magnitud, volúmenes de venta. Entonces, esa es una área en la cual se está avanzando. ¿Que hay problemas en materia de derechos humanos? Los hay, por supuesto. Lo que ocurre en Xinjiang con la población de los uigures es lamentable. Algo similar es lo que ha ocurrido en Tibet. De manera que China tiene problemas, los tiene. De que son problemas serios, son problemas serios. Que está bregando con ellos, está bregando con ellos. Próxima pregunta. Yo como anfitrión voy a tomar la libertad de hacerle una pregunta para un poquito seguir con lo que usted acaba de mencionar. Porque es muy difícil, y ya lo vivimos en Chile, hacer una división clara entre el progreso económico y las violaciones de los derechos humanos y los problemas de las libertades. China, sabemos, es un país que tiene más que problemas, que persigue y encarcela opositores, que asesina y que tiene una historia bastante triste al respecto. Usted hablaba de la meritocracia y de un alcalde que pasa por muchos municipios antes de llegar a los más grandes, pero tiene que ser, lo que nunca ha enfrentado ese alcalde es una elección, tiene que ser miembro de un partido. Yo me pregunto, si usted fuera un chino común y corriente, si puede también tener el VPN que usted, como embajador de un país, probablemente puede tener con más tranquilidad. Mi pregunta... Mi pregunta es si vale la pena, o sea, realmente, si eso es progreso, ¿qué pasa con el chino común? Y si vale la pena este milagro frente a la atrocidad que uno vive en dictadura. Sí. Gran pregunta. A ver, déjeme contarle a ustedes mis conversaciones con algunos amigos chinos comunes y corrientes. Y ¿qué me decían ellos? Ellos me decían, mira, embajador, el bisabuelo mío le tocó la invasión japonesa. En Nanjing mataron a 300.000 chinos. El abuelo mío pasó hambre. China ha pasado por unas hambrunas terribles. China pasó por China, como ustedes saben, fue hasta fin del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, una de las grandes economías del mundo. Representaba un 30% del producto mundial, era China. Hoy día es un 18%. Ese fue un 30%. Y luego entró lo que ellos llaman el siglo de la humillación. La guerra del opio. Hay que tener claro lo que esto significa. Gran Bretaña le declara la guerra a China porque quiere venderle opio a su población. Y el emperador se oponía. El emperador dijo, ¿cómo yo voy a permitir que los ingleses le vendan opio a mi gente? No, nosotros queremos venderle opio. Y lo invadieron y lo ocuparon. Y China estuvo ocupado por los ingleses, alemanes, franceses, portugueses, japoneses, durante 100 años. Guerras civiles, hambruna, muy bien. 1949, Revolución China, llega Mao, que vino a restablecer la dignidad de China. Pero Mao también fue origen de la revolución cultural, el gran salto hacia adelante. De nuevo, millones de gente muriendo de hambre. Entonces, este amigo chino me dice, mi padre lo mandaron a una caverna durante la revolución cultural. ¿Por qué? Por ser profesor universitario. Xi Jinping estuvo en una caverna durante la revolución cultural. Bueno, y este amigo dice, mire, y yo hoy día soy funcionario público, trabajo en este ministerio, mando a mis hijos a estudiar a universidades privadas en los Estados Unidos, manejo un Audi, viajo a Europa todos los años. ¿Tú crees que yo quiero echar todo esto por la borda por ser más como Estados Unidos? ¿O por ser más como Francia? ¿O por ser más como Alemania? ¿A título de qué? Los chinos nunca han estado mejor de lo que están hoy. China nunca ha conocido la democracia.
Lo que a mí me llama mucho la atención, China es un país, como decía, de 5.000 años de historia. La pregunta que yo escucho mucho en Estados Unidos, en Europa, es la siguiente. ¿Por qué los chinos no son más como nosotros? Ahora, algunos de estos países tienen 200 años de historia, que es menos que algunas de las dinastías chinas que han gobernado China por muchos siglos. La pregunta que yo me hago, ¿por qué los chinos deberían ser más como nosotros? No me queda claro. Los chinos son como son. Y me parece a mí que ese es el principio que tenemos que tener presente. Ya la última pregunta. Sí, penúltimo. Jorge, tú mencionaste los aspectos geopolíticos, digamos, respecto a, por ejemplo, la compra de Transelec, en el caso del mercado eléctrico en Chile por una de estas empresas estatales chinas. Sin embargo, el gran temor que existía en ese momento era que son mercados regulados, invierten en mercados regulados, no están creando empresas, digamos, startup o algo así, una inversión concentrada en empresas que ya estaban funcionando, se compran y al mismo tiempo China es el principal comprador de materias primas, incluido cobre. Entonces, el grado de poder de negociación de un país pequeño como Chile ante China, por ejemplo, si les cambia las tarifas o le establece restricciones a los mercados regulados eléctricos, va a ser muy complicado porque desde el punto de vista comercial sí tiene un poder muy fuerte sobre Chile. Sí, yo creo que es posible, yo creo que uno puede entrar ahí a hilar fino. En un mundo ideal, uno diría, las inversiones chinas deberían ser inversiones green, lo que se llama, hacen fábricas nuevas, hacen plantas nuevas. Está bien. Yo creo que la necesidad tiene cara de hereje. Vivimos en un mundo difícil. Yo personalmente creo que el capital y la inversión extranjera debe ser bienvenida. Chile necesita más inversión. Y lo que tenemos es una situación muy curiosa. Empresas europeas y empresas estadounidenses están vendiendo activos en Chile. Entonces, el criticar a las empresas chinas porque compran activos de empresas europeas o empresas norteamericanas me parece un poco extraño. Bueno, ¿qué hago? ¿Que vamos a cerrar la empresa? ¿Porque no queremos capitales chinos? Además, tengo presente lo siguiente. La tasa de ahorro en China es alrededor de un 40 o un 45%. Eso es el doble de lo que es la tasa de ahorro en la gran mayoría de los países. ¿Qué significa eso? Y con el tamaño de la economía china. ¿Qué significa eso? Ese capital busca dónde ir. Ya la tasa de retorno en China ha bajado. Por lo tanto, están buscando dónde ir. La gente dice, bueno, ¿y por qué vienen a Chile? Pues nosotros vivimos obsesionados mirándonos el ombligo. ¿Por qué vienen tantos capitales a Chile? ¿Qué es lo que quiere China de Chile? Van a todas partes, señores. No vienen solo acá. No nos pasemos películas. Lo que pasa es que es mucho capital que tiene que ir a alguna parte. ¿Aló? Álvaro Delgado, estudiante de periodismo. Le quería preguntar sobre la teoría realista y el postulado del equilibrio de poder. ¿China hoy estaría buscando el equilibrio o la hegemonía? Gran pregunta. Y obviamente es difícil meterse en el cerebro de Xi Jinping y poder responder qué es lo que verdaderamente quiere. Pero yo volvería a lo que les dije anteriormente. Yo creo que la noción de que Estados Unidos debe mantener la primacía a toda costa y hacer todo lo necesario por mantener a China con el pie encima. Es un enfoque, primero, equivocado y segundo, peligroso, porque como digo, China no va a ninguna parte. Son 1.400 millones de personas y va a ser la mayor economía del mundo en 5 o 6 años. Bien, ¿qué hacemos con eso? Es un dato de la causa. Por eso que yo creo que el enfoque del condominio es un enfoque más productivo que el enfoque de tratar de mantener a China con el pie encima, porque además no va a resultar y puede ser tremendamente contraproducente. Jorge, muchas gracias por la presentación y por responder todas las preguntas del público. Tengo una última pregunta. Sí. Tomando algo que dejaste ahí como presentado, pero quisiera saber cuál es tu opinión.
mencionaste que estamos viviendo una tercera guerra fría, o una segunda guerra fría, No perdón. nos adelantemos a Sí. la segunda. Y dice otra guerra fría. ¿Cuál es la realidad de China en este conflicto? Sobre todo pensando que hoy día Rusia está activando también su aparato militar, ¿cierto?, en Europa, del este sobre todo, y Chile siempre parece que tuviera una posición un poco neutral. Al menos eso es lo que queda de cara al público normal, digamos. Sí, sí. Pero ¿cuál es la estrategia china en ese sentido, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político? Hemos hablado mucho de la economía y la innovación, pero ¿qué pasa en términos políticos en China? ¿Cuál es el lugar que quieren jugar en el concierto internacional del siglo XXI y lo que viene para adelante? Correcto. A ver, yo quisiera volver a lo que decía anteriormente de lo que fue el siglo de la humillación. Ese siglo a China la marcó mucho, porque una gran civilización que durante muchos miles de años es la principal, el principal referente, la principal economía en el mundo, súbitamente se ve ocupada, diezmada, humillada por las potencias occidentales. De ahí viene la revolución y lo que señala Xi Jinping es lo que él quiere para China, y respondiendo a la pregunta de Nicolás, es lo que él llama el sueño chino. El sueño chino, a diferencia del sueño americano, ustedes saben, el sueño de los Estados Unidos es el logro del éxito individual, de llegar a tener un alto cargo, tener muchos millones, una vida feliz, una familia plena, en fin, todo eso. En el caso del sueño chino, esto es un sueño, el término tiene una connotación un poco distinta, se refiere más a un logro colectivo, a reposicionar a China en el mundo en la forma en que estaba antes, y no humillada como estuvo durante ese siglo de la humillación. Entonces, eso es a lo que dice el gobierno chino, lo que dice Xi Jinping, que aspira. El sueño chino refleja un reposicionar a China en el mundo de una manera en que no estuvo durante ese largo siglo de la humillación. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Jorge Giannini. Quiero agradecer también al rector, que me olvidé de saludarlo al comienzo. Disculpe, señor rector, vicerrector académico, nos comparten grandes autoridades aquí, director de la Escuela de Negocios. Muchas gracias por venir, alumnos, alumnas. Nos quedó corto el tiempo, muchas preguntas, muy interesante la charla y estén ahí atentos para los próximos eventos que se nos vienen. Muchas gracias.